¿Sabes cómo afrontar los conflictos dentro del trabajo? Bueno, no es muy fácil, ¿eh? No es muy fácil porque se mueven muchas cosas. A veces cosas personales y a veces no sabemos separar las cosas. ¿Qué te parece a ti? Sí, hay mucho de lo que hablar que vamos a trabajar hoy, tanto cómo afrontar o cómo vivir, qué hacer con los conflictos que tenemos dentro del trabajo, ya sea con el trabajo en sí, con los compañeros, con el jefe, pero también cómo eso muchas veces repercute en las otras áreas de nuestra vida, con nuestra familia, con la salud, con los hijos. Entonces todo eso es un poco lo que vamos a hablar hoy. Bienvenidas a todas las que sabéis que Sí. empezamos fuerte. Lina, Marbete84, Scarti, Elena. Sí. Un placer, Elena. Bueno, bienvenidas a todas y a todos los que vayáis llegando. Sobre todo recordar, compartir este directo para que otras personas también puedan participar y preguntar y siempre pues será más... Nutrirse del trabajo, sí. Exacto. Darle al me gusta cada vez que escuchéis algo interesante, porque eso ayuda también a que la plataforma lo distribuya. Y, por supuesto, siempre comentar, participar, para que sea mucho más enriquecedor este ratito que vamos a pasar juntos. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que, ya que hablamos de trabajo, hay una cosa muy importante. ¿Qué? No, que empiezo por el final, ¿no? No. No, quería aclarar que hoy vamos a hablar del trabajo porque es el Día Internacional de los Trabajadores. Ah, bueno, sí, que el día 1. Sí, claro, sí. Aquí en España se celebra como festivo, en Latinoamérica también, en Europa creo que no. Tenemos aquí algunas compañeras que hoy no era fiesta, en Holanda, entonces, bueno. Pero no basta con celebrar un día, con darle un reconocimiento, ¿no? Pues como cuando es el Día de la Madre, que ya llega pronto, el Día del Padre, el Día del Trabajo, vale, pero ¿qué más podemos hacer con esos entornos, esas situaciones, que no basta con reconocer el trabajo, sino que podemos aprender pues cuando hay dificultades y todo eso? Así que para eso estamos, vale. Lo primero, que el día 1 para mí es el día del cumpleaños de mi hijo, así que... También. Bien, sobre el trabajo, hay dos cosas importantes para empezar. Por una parte es el trabajo. Puede ser un trabajo que tú disfrutes mucho de tu trabajo y encima económicamente te funcione bien, pero ese no es el comienzo. El comienzo es que uno trabaja de lo que sea, va aprendiendo de las situaciones, va madurando y poco a poco se acerca cada vez más a un trabajo que le guste. Esa es la progresión más o menos habitual, sí. Lo que pasa es que muchas veces uno cree que para ir mejorando de trabajo lo que tiene que hacer es, si esto no me gusta, lo dejo y me cambio. Hay personas que consiguen cambiar de trabajo, pero esa no sería la solución, porque si no aprendo de dónde estoy, de lo que me está pasando actualmente con mis compañeros, con el trabajo que realizo, con los jefes, si no aprendo de ahí, aunque cambie, se repetirán las situaciones. Y después hay otros que no logran cambiar y viven frustrados todo el día, con toda la vida, con un trabajo que no les gusta, no les llena, creyendo que se tienen que resignar. Y cuidado con los cambios de trabajo, porque está bien que cada uno haga lo que le dé la gana, pero es porque lo hace. Porque hay gente que se pasa toda la vida huyendo de las relaciones, huyendo de del tipo de trabajo, huyendo de todo. Entonces, cuando uno huye y se va a otra cosa, no está cambiando de nada, porque en el fondo no está cambiando, no está aprendiendo de las situaciones en las que está ni gestionándolas, sino que se pasa la vida huyendo, y cuando huyes te llevas detrás toda la carga que llevabas consigo antes. Exacto. Entonces, para que vosotros también empecéis a participar, os preguntamos, ¿cómo os sentís con vuestro trabajo o con los trabajos anteriores que habéis tenido? Si os dais cuenta de que os pasa lo que acaba de comentar Jaume, que habéis cambiado como una huida porque no sabíais cómo mejorar la situación. Si disfrutáis o no disfrutáis. O si disfrutáis del trabajo actual que tenéis, o si no tenéis, porque a veces la dificultad tiene que ver con que no encuentro trabajo. Porque a veces uno empieza no disfrutando y a lo mejor le encuentra el puntito y lo llega a disfrutar. Y otros se pasan pues renegando toda la vida. Y renegarán aunque encuentren su trabajo perfecto. Sí. Por lo que decíamos, pues puedes estar en un trabajo
maravilloso, pero uno a veces se enreda porque no gestiona las cosas negativas, o siempre hay algo que falla, o el sueldo, o los compañeros, o el jefe, y bueno, tienes que ver qué tiene que ver eso contigo, que es ese punto de responsabilidad. Sin responsabilidad nunca aprenderemos, por mucho que los demás yo crea que me hacen la vida imposible, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Entonces, ir comentando cómo os sentís con el trabajo e ir preguntando o compartiendo si hay situaciones que os resultan difíciles, que no sabéis cómo cambiarlas, o que a veces uno cree que es que lo tiene que vivir así y ya está, que no puedo cambiarlo porque no depende de mí. Es como, no me gusta mi jefe, o cambio de trabajo o me lo tengo que comer con patatas, ¿no? Pues a lo mejor no. A lo mejor hay otras opciones. Como hablamos de afrontar los problemas del trabajo, yo he apuntado aquí unos puntos. El primero, que es muy importante a través de la práctica en los años que llevamos, es separar los entornos. Es decir, porque si empezamos a tener situaciones de conflicto en el trabajo y no sabemos separar el entorno familiar, el personal del trabajo, pues al final se genera ahí un mejunje, una mezcla, ¿no? Muy complicado, sí. Un caos interno que al final uno no sabe ni por dónde atajarlo, ni cómo trabajar eso, y sientes que estás mal y a lo mejor tienes conflictos con tu pareja que tienen que ver o inician en el trabajo. Porque muchas veces lo que hacemos es que a lo mejor en el trabajo no expresamos lo que sentimos, porque pues eso, ¿cómo le voy a decir a mi jefe lo que pienso de él? Pues mejor trago por no perder el trabajo, pero después llego a casa y lo pago con mi esposa o con mi marido o con mis hijos. Entonces, esa es la parte que comenta Jaume, ¿no? De poder ir identificando mi malestar, podríamos decir, ¿no? De dónde viene, si tiene el origen en el trabajo o en la familia, y es al revés, que estoy mal en la familia y entonces en el trabajo no rindo. El poder diferenciar, que para eso hay que aprender también a entrar en las emociones, en gestionar, en ver, que es todo lo que trabajamos en la educación emocional. Y a desconectar un poco también, porque si no aprendemos a desconectar un poco, hay que generar cierto espacio de transición entre el trabajo y el entorno de casa. Y eso es importante, sobre todo con la tecnología, porque la tecnología nos enfrasca, ella no, nosotros con ella. Y entonces hay que aprender a separar, dejar el espacio para poder disfrutar de otras cosas y seguir ahí. Sí, que podría ser, salgo de trabajo y me voy a hacer deporte, por ejemplo, descargo, que es una forma de descargar cuando uno no sabe gestionar, descargar, desconectar y después poder acercarme a mi familia un poco más desde lo que siento, no desde lo que traigo arrastrando del trabajo, ¿no? Porque si tuviéramos, que todo esto es lo que enseñamos nosotros, ¿no? Es el trabajo de poder reconocer tus sensaciones, tus emociones, aprender a gestionarlas, y no tendrías que descargar en los demás. Ni buscar sistemas de compensación, como decimos, ¿no? Pues en el deporte, otros con la bebida, otros con las discusiones. Las series. Llegar a casa y desconectar con la serie, porque ni mi jefe, ni mi mujer o mi pareja me entiende, ¿no? Entonces, si aprendiéramos a gestionar lo que nos sucede y aclararnos más con nuestras emociones y sentimientos, no tendríamos que ir todo el día apuntalando, ¿no? Como dices tú, apuntalando o compensando mi malestar o teniendo que desconectar del día a día, ¿no? Tenemos muchas dudas a la hora de qué hacer, cómo tomar una decisión, qué es lo que, hacia dónde ir, ¿no? Cuando tenemos una situación con nuestro jefe, con los encargados o quien sea, pues bueno, no sabemos qué hacer, no sabemos si decirlo, porque va a ser más complicado y nos va a crear más conflictos, porque esto es como una pelota, ¿no? Que la lanzas hacia un lado, pero no sabes el rebote que pueda generarte. Aquí Lina nos dejaba un mensaje. Yo no he tenido un trabajo donde sintiera pasión de hacerlo. Ha sido cuestión de responsabilidad, pero de pasión... No siempre tiene que ser el trabajo pasional, porque a veces el trabajo, pues, lo que sí que yo creo es que una persona tiene que ser sincera, humilde y responsable, que es un poco lo que hacemos en la educación emocional Jaume Campos. Sincera, humilde, responsable. Y aunque el trabajo no sea lo más adecuado y ese ideal, porque a veces la gente lucha dentro de ella
buscando ese ideal y idealizando lo que debería de ser. Y se pasan la vida protestando. Y protestan porque creen que debería de ser de otra forma, pero dentro de ellos. Pero ellos no están haciendo nada. Pero llega un momento que uno tiene que tomar decisiones y afrontar, no enfrentarse, sino afrontar las situaciones. Es distinto. Entonces, afrontar la situación significa que cuando mueves una ficha en el tablero de ajedrez, todo el tablero se mueve, quieras o no quieras, porque estás moviendo una pieza que va a generar cierta repercusión. A veces parece una pequeña tontería, que parece que no vaya a ir muy lejos, pero esa pequeña tontería puede ser algo increíble y terminar en un jaque mate. Si viéramos la vida de esa forma, ¿no? En el sentido de que cuando tú juegas una partida de ajedrez, no es que los movimientos ya no pueden estar pensados de antelación, sino que no. Tú mueves y el otro, en base a lo que tú has movido, toma una decisión y mueve, ¿no? Entonces, la vida debería ser algo así, es cada movimiento, cada cosa que me pasa en la vida, poder aprender de ahí para ver lo que tengo que hacer o lo que voy a hacer, qué consecuencias tiene, ¿no? O cómo me afecta tanto a mí como a los demás. Está ahí Marvi, que nos dice algo, ¿no? Sí, yo tragaba con mi nuevo jefe tras 14 años de un trabajo que me apasionaba, hasta que aprendí que era lo que no quería. ¿No hay más ahí? No. Ah. Yo tragaba con mi nuevo jefe tras 14 años de un trabajo que me apasionaba, hasta que aprendí que era lo que no quería. Bueno, si fuiste capaz de distinguir lo que era de lo que no querías, pues bueno, felicidades. Y que sí, lo has dicho muy bien. A veces, porque no aprendemos a gestionar, porque no tenemos recursos, lo más complicado de todo es estar 14 años para darse cuenta. Pero al final te has dado cuenta. Eso es un poco también en lo que nos ayuda, ¿no? La educación emocional, Jaume Campos, en ir siendo más consciente de las cosas sin tener que esperar que sea la vida la que a base de palos te va despertando, ¿no? Porque de alguna forma nuestro cuerpo siempre nos está hablando con sensaciones y a veces uno no afronta o no toma decisiones por miedo a no ser capaz, a qué va a pasar, cuáles son las consecuencias, pero precisamente ir teniendo en cuenta nuestra parte emocional, no solo la mental de qué es lo mejor, ¿no? Cuáles son los pros y los contras, mirarlo solo desde la parte mental está muy lejos de tomar una decisión correcta, podríamos decir, si se puede, porque no me estoy teniendo en cuenta yo, ni estoy teniendo en cuenta lo que estoy sintiendo, qué me está diciendo con respecto a lo que está sucediendo a mi alrededor. Y a veces también es muy difícil que, en principio, cuando uno siente algo, no sabe expresarlo, es complicado, porque eso es como un estallido. Y entonces hay que dejar el espacio para poder digerir, pero para eso está la educación emocional Jaume Campos, para que os ayude a gestionar las sensaciones que sentís. Si no, lo que hacemos es estallar con nuestro jefe, con nuestro compañero, con nuestro socio, con quien sea. O tragar, como decía Marvi. 14 años. 14 años, exacto. Por eso decíamos que a veces cuando estamos mal en el trabajo, que no sabemos resolver esos conflictos, es como que solo tenemos dos opciones, o tragar o irme, ¿no? O si expreso, entonces igual me van a despedir o no me van a renovar. Y nos vemos atrapados ahí como en dos caminos que ninguno nos gusta y bueno, pues vamos dejando pasar los días, esperando que lleguen las vacaciones para desconectar o esperar a irme a casa para, pues eso, ver si tengo algo que me compense, ¿no? O mi familia, o mis hijos, o el deporte. Cada uno, o las series, como decías. Bueno, yo quisiera agradeceros a todas y a todos los que os habéis conectado. Hoy no pensábamos que hubiera mucha gente porque es un día así un poco de fiesta y esto, pero bueno, tengo a mi maravillosa María José, tengo a Isa, tengo a muchísima gente por ahí
A Mar, a Lina, a Mar, a Sara, a Silvia, a Caca de Gorrión, Forever a Young, Joan, a Forever Young, Cabrera y Inma, a mi gran amiga, bueno, diré Lama Limón. Y bueno, agradecer que estéis aquí. Ángela también, Monseca, Marcela, Nur es Tania. Lina, Pablo. Hay un montón de gente. Sí. Entonces, ¿cómo afrontáis vosotros o qué hacéis vosotros cuando tenéis un conflicto? Y claro, aquí estamos hablando a veces de situaciones un poco más extremas, ¿no? O tengo que tragar o me voy. Pero en el día a día, aunque me guste mi trabajo, aunque esté a gusto, se pueden dar situaciones que me cueste resolver y que no sé qué hacer, que probablemente sean un reflejo de algo que te sucede en las otras áreas de tu vida también. Cuando siento que no me escuchan, cuando siento que no se valora el trabajo que estoy haciendo, cuando no se cuenta conmigo o cuando me cargan de mucho trabajo. O sea, hay cositas pequeñas que uno no se plantea a lo mejor que sea un trabajo porque siempre me ha pasado igual o creo que tiene que ver con mi forma de ser y no nos lo planteamos, pero todo eso, de todo eso también se puede aprender. Esperanza habla de la actitud, es decir, la respuesta que yo doy muchas veces puede ser la misma en casa que en el trabajo. Esa actitud reaccionaria o esa actitud limitante o esa actitud de rechazo primero y luego ya veremos. Entonces, si eso ocurre en un sitio o en otro y en otro, ya sabemos que es nuestro. Porque cuando en distintos entornos se mueve nuestro proceso, nuestra situación se mueve internamente, ya nos está indicando que tenemos que trabajar con nosotros mismos. Que a veces sentimos que son los demás, ¿no? Los que tienen la culpa, porque es como, no, si es que son los demás los que no me escuchan o los que no me valoran. Si me valoraran o si me escucharan, yo tengo grandes cosas que aportar. Pero, como dice él, si eso se repite y siempre me pasa lo mismo en los trabajos, con las parejas, con la familia, con mis hijos, pues es que tengo que preguntarme qué tiene que ver eso conmigo. Entonces ahí es donde hay que observar, ¿no? el proceso. Al final, los problemas hay que afrontarlos. Y sobre todo, aprender a pedir ayuda, por favor. Aprended a pedir ayuda. Que aquí la mayoría hemos salido de la escuela y en la escuela la mayoría de veces ha estado el tema de no preguntar, mejor, a ver si no hago el ridículo, o me da vergüenza, o igual no es adecuado, y eso lo llevamos ahí tan encima que, bueno, que pensamos que nosotros mismos podemos funcionar perfectamente sin ningún problema y nos apañamos con lo que tenemos. Y eso lo único que hace es alargar la agonía y no resolver, sino ir pues generando sensaciones más o menos impactantes que vamos llevando y asumiendo como parte de la vida, como si es que es así. Y no es así. Así que debemos de aprender a afrontar los problemas. Primero darnos cuenta de ellos y luego buscar ayuda. Buscar ayuda en gente que os puede ayudar. Siempre decimos, cuando hay algo que me cuesta, ya sea afrontar los conflictos, porque siempre huyo, o expresar, o pedir un aumento, o decirle a mi jefe o a mis compañeros que me están cargando de mucho trabajo. Sea lo que sea que a mí me cueste, tiene que ver con la parte emocional. O sea, estamos acostumbrados a tener que empujar, esforzarnos y demostrarnos que somos capaces, ¿no? Es como si me cuesta pedir un aumento de sueldo, pues a ver, voy a buscar formas de expresarlo, ¿no? Cosas que me ayuden a conseguirlo, cuando en realidad el trabajo que hacemos nosotros, que sería un poco la línea emocional, es que me impide pedir ese aumento o expresar lo que yo necesito. Cuando yo trabajo en lo que me impide, después hacerlo va a ser muy, muy fácil. Y que no podemos dejar en manos de los demás nuestras situaciones. Si yo siento o creo que hago más de lo que me pagan,
que no me valoran suficiente, pues lo que debería de hacer es afrontar esa situación. Pero ¿qué ocurre? Que uno espera que su jefe, su encargado o la gente le diga que lo estás haciendo bien, que necesitas un aumento de sueldo o cualquier cosa. Y esto no funciona así. Sino que hay que afrontar. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos miedo a la repercusión que eso pueda generar. Porque igual puede haber más enfado, puede haber situaciones de conflicto, puedes tener menos valor dentro de la empresa porque tu forma de actuar no les parece correcto. Al final tenemos que tener claro que soy yo con mis dificultades en los diferentes entornos, en el trabajo, en la familia, en la pareja, soy yo con el mundo. Entonces, esa parte emocional que decíamos antes, que normalmente nos la han enseñado a tenerla escondida, ¿no? Si siento que no me atrevo, pues tengo que ser más valiente. Que veo que me siento inseguro, pues tengo que mostrar seguridad. Y vamos generando un personaje, pero igual en el trabajo, que con la pareja, que en todos los entornos, que no somos nosotros en realidad, ¿no? Podemos tender a ser tímidos, a ser el empleado obediente, o el empleado del mes, el más productivo, el que echa horas y no pide nada a cambio, o el rebelde, o cada uno va desarrollando un personaje, pero que no solo lo representa en el trabajo, sino en todas las áreas de su vida. Lina nos está hablando, nos explica su experiencia, porque Lina está con nosotros, ha hecho las fases, ahora va a hacer las áreas de la vida, que es todo el proceso de trabajo a nivel emocional, que por cierto, dentro de poco empezará la educación emocional otra vez, empezar a aprender a gestionar vuestras emociones. Animaros, sí, que estamos ahí. De hecho, el 11 de mayo, la semana que viene, el jueves, hacemos la conferencia gratuita ¿Qué hago con lo que siento? Y que sirve para todos los entornos, como estamos diciendo, porque somos nosotros con el mundo. Y cómo ser nosotros para el mundo a través de uno mismo, ¿no? Podríamos decir. Entonces, el 11 de mayo está esa conferencia ya que la estamos organizando. Podéis apuntaros en la web, en Jaume Campos Center, o aquí en el perfil de Jaume y en el mío también. Buscar conferencia ¿Qué hago con lo que siento? Os apuntáis de forma gratuita y si no podéis estar en directo también podréis ver la grabación. Esa conferencia no será por Zoom, o sea, por Instagram, como hacemos los directos, será por Zoom. Así es que tenéis que apuntaros para que os llegue el enlace y además ahí estaremos todos en la sala para vernos las caras, conocernos, preguntar y lo que queráis. Lina nos dice, a través de su experiencia, como os decía, sin pedir ayuda, hacemos cada situación más y más difícil, porque nos encerramos dentro de nosotros mismos, generamos todo un mundo de esa situación y pensamos que no hay posibilidad de cambio, que es así, que no hay opción. Y Lina nos dice que es sin necesidad, o sea, no hace falta, porque no es para tanto. Sin embargo, cuando uno aprende y cuando uno pide ayuda, ve la facilidad, cuando le dan otro enfoque distinto, otra opción que puede compartir, y eso es maravilloso. Dice también, el trabajo de ustedes la ayuda de ustedes me lo ha comprobado. Claro, ella está hablando desde la experiencia y justamente últimamente hemos trabajado el tema de pedir ayuda y era muy interesante, ¿no? Como a veces uno quiere, pero no consigue hacerlo y tiene sus entresijos ahí en la parte inconsciente. Entonces, no es solo que tengamos que obligarnos a hacer las cosas, sino más bien, como decía antes, ver qué me lo impide, ¿no? A veces Marcela, porque Marcela nos dice, yo lo hice en el hotel que trabajaba, puse mis límites y me tiraron a la calle. Marcela, no sé si exactamente te tiraron por eso, porque a veces las situaciones creemos que son de una forma y como detrás se pueden mover de una forma distinta a lo que nosotros creemos, no lo sé. Pero si lo hiciste, si pusiste límites, es porque necesitabas marcar esos límites. Para ti era importante. Y si te tiraron a la calle, sí que me gustaría, Marcela, ahora cómo estás. O sea, expresaste tus cosas,
te tiraron a la calle y ahora ¿cómo te encuentras? ¿Te encuentras, sigues en la calle? ¿O ha habido otras opciones? Pero mejor ahora estoy en otro y estoy mejor, es intenso el trabajo, pero personas geniales. Es decir, muchas veces el impacto de ese momento es duro, pero siempre tenemos que tener los recursos necesarios para poder gestionar. Y yo os lo explico desde mi experiencia personal. He vivido situaciones muy fuertes, pero las situaciones fuertes siempre me han llevado a un gran aprendizaje, pase lo que pase. Y entonces, no es que valga la pena lo que te pasa, sino lo que vale la pena es cuando tienes capacidad para poder gestionarlas. Lina dice también, ustedes son maravillosos, lástima, la gente no se acerca más a ustedes, la vida les cambiaría. Cuesta mucho que la gente se acerque, porque nuestro trabajo no es un trabajo gustoso, sino es un trabajo de afrontar, y tú misma pues lo podrías expresar, Lina, porque había momentos de sentimientos y de cosas que a veces pues impacta, genera sensaciones, temores, inseguridades, que luego cuando vas gestionando desaparece todo y bueno, y surge lo que surge, ¿no? Surge esa renovación del fénix, ¿no? Del ave fénix. Pero yo sí que les diría que se dieran la oportunidad de poder desarrollar nuestro trabajo, porque de verdad llevo ya más de 10.000 personas, una a una, que dice siempre Esperanza, ¿Sí? que es una a una. Más de 10.000 personas y cerca de 40 años. Que no es lo mismo dar un discurso o charlas o conferencias ante miles de personas que haber trabajado con esas 10.000 personas una a una. Entonces, hay que decirlo, ¿verdad? Hay que aclararlo. Pues... Y bueno, a mí me encantaría que no os ocurriera como una vez que íbamos por la calle, Esperanza y yo, íbamos hacia el centro y nos paró una mujer que hacía muchos años que hacía yoga conmigo, hacía 35 años. Jo. Que hacía entonces, yo daba clases de yoga, era profesor de yoga y me dijo, ¿sabes qué es lo que te dijo? A ver, ¿sabes que...? El otro día mi marido me recordó que cuando me llevabas a las clases de yoga, que hace casi 40 años. Jaume le dijo, tu marido igual tendría que venir a alguna sesión, le ayudaría, y el marido, no, porque no, yo no. notaba cosas y era una lástima, porque es muy buen hombre, pero le falta un ajuste. Y el hombre no quiso afrontar eso. Y ahora, pues 30 años después o 40 años después, se ve que el hombre hablaba con la mujer y le decía, igual tenía que haber ido a lo de Jaume, que me habría ido mejor. Se levantó el otro día, hacía 2 o 3 días, y me lo contó porque pasó por allí por el centro y nos vimos, ¿no? Y me dice, ¿sabes que mi marido el otro día se levantó por la mañana pensando en ti? Y digo, ¿pensando en mí? Sí. Y dijo, debería de haber ido a ver a este hombre. Así es. Y me hubiese ido. Es que hay mucho miedo, ¿no? A veces a afrontar las cosas, a mirar dentro de nosotros, como que va a salir un ogro o algo ahí horrendo, ¿no? No sabes las consecuencias que va a tener. Me acuerdo una chica que me dijo una vez, uy, yo no sé, porque si trabajando en mí voy a ganar más seguridad, como yo empiece a expresar todo lo que ahora me callo, me voy a quedar sola. Mi familia me van a desterrar. Entonces, y realmente no llegó a trabajarse. Uno se cree que cuando se trabaja, pues va a salir algo ahí que va a cambiar tu vida, pero ese es el miedo, ¿no? Muchas veces a que cambien las cosas y es, no, mejor dejémoslo como está. Y es una pena. Es un trabajo laborioso, pero es un trabajo real. Y es un trabajo eficaz. Sí que es verdad que es un tipo de trabajo que hace falta sinceridad, humildad y responsabilidad.
porque así es como se desarrolla una persona. Y volviendo al tema que hablábamos del trabajo, pues toda esa parte que decimos, ¿no? De afrontar con responsabilidad lo que te pasa a ti y no estar echándole la culpa al trabajo, ¿no? Porque si la culpa es del trabajo, pues lo que tengo que hacer es cambiar. Si la culpa es del jefe, pues igual tengo que cambiar. Eso lo único que nos lleva es a buscar estar mejor, pero sin haber resuelto el conflicto. Entonces ese conflicto se volverá a repetir una y otra vez. Y eso es lo que no queremos. Entonces tengo que aprender de dónde estoy, ver qué tiene que ver eso conmigo, para que cuando yo genere un cambio las cosas sean distintas. Si no, volveré a repetir todo otra vez. Entonces, ¿cómo aplicaríais esto a vuestra vida? ¿Qué situación o qué trabajo que tenéis ahí delante que no sabéis cómo resolverlo? Lo digo para que podáis compartir ahora mismo y podamos responderos, ¿no? En este tiempo a cosas más concretas, porque a veces cuando hablamos de forma genérica suena muy bonito, muy idílico y ojalá y debería, pero luego nos quedamos, apagamos el Instagram, volvemos a nuestra rutina, mañana hay que trabajar otra vez, qué rollo, o los que tienen fiesta, pues qué bien, otro día más de fiesta, pero no generamos ningún cambio. Entonces, ya que estáis aquí, hacer preguntas que os muevan para ver qué más os podéis llevar. Así es. ¿Y qué más tenemos del tema del trabajo? Aprender a expresar. Porque si lo que sentimos no sabemos cómo expresarlo para que los demás nos entiendan, pues es bastante complicado. Porque a veces expresamos la realidad que nosotros sentimos, la expresamos, y la otra persona tiene su realidad. Si no sabemos, si no nos entendemos, el problema que va a haber es que por mucho esfuerzo que hagas y mucho impulso que hagas, la otra persona no lo va a ver. Así que es importante que cuando quieras comunicarte con alguien, sea socio, sea compañero de trabajo, sea cualquier cosa, pues es importante entender a la otra persona, que no significa que estéis de acuerdo con lo que dice o con lo que hace, sino entender, saber cuáles son sus mecanismos para así hablar de una forma que se te pueda entender. Y eso hará que la situación sea más fácil. En la medida que va subiendo de escalafón, cuando una persona tiene una dificultad con un compañero es una cosa, con un encargado es otra, por ejemplo, y con un jefe es otra. Y sobre todo con los compañeros, el problema muchas veces es que la relación, como se está muchas horas, por la relación se genera cierta afectividad alrededor, que eso genera cierta complacencia o cierta ilusión por estar ahí, porque todos queremos estar bien y estar a gusto y nos vamos volcando. Y hay que ir con mucho cuidado, porque cuando nos volcamos mucho hay mucha intensidad, y cuando hay mucha intensidad puede venir en un momento dado un estallido de algo, una sensación de una gran decepción porque es intensa, y eso puede generar cierto rechazo. Y trabajar cuando uno no está justo, o cuando uno tiene situaciones de conflictos en compañeros y que empiezan los problemas de que si me mira por aquí de reojo esto, aquello o esto, bueno, va a generar ciertos conflictos ahí, que ese tipo de conflictos en la medida de lo posible habría que sanearlos, aclarar las cosas para que eso no llegara más, porque si no al final es como una bola de nieve. ¿Os acordáis? Una pequeña bola de ping-pong de nieve, ¿cómo termina? Es que al final, cuando nosotros no nos trabajamos, todo lo que venimos arrastrando del pasado lo vamos a volcar en la nueva situación. Se ve muy fácil, o nosotros lo vemos muy fácil, por ejemplo, en las relaciones de pareja, o uno puede ver pues cómo si si yo he tenido una traición antes, pues la siguiente es como que no le voy a perdonar nada y no me voy a fiar,
voy a estar pendiente de qué hace, cómo lo hace. En los trabajos igual. Si yo he tenido situaciones de... ¿Cómo se llama ahora? El bullying en el trabajo. El otro día lo decíamos, no me acuerdo. Pero si he tenido situaciones dolorosas donde no se me valora, no se me escucha, es como que voy ya cargado al siguiente trabajo. Y entonces estoy viviendo una relación con compañeros o con los jefes que muchas veces no es solo actual de ese momento, sino que yo traigo arrastrando cosas. Por eso es muy necesario ir trabajándose para poder disfrutar y vivir las situaciones de una forma más realista, no como algo que se sigue repitiendo y que ya estoy saturado, sino más bien como algo que me permito hacer de una forma más abierta. Moving o algo así, vale. Pero igual con mis hijos, ¿no? Si yo no gestiono mis historias a nivel emocional, pues después querré proteger a mis hijos, querré que no pase lo mismo que han pasado conmigo, y al final es como que vivimos siempre en un pasado que no se actualiza, que no se resuelve, y no estamos abiertos a lo que suceda, a lo que podamos aprender de los nuevos trabajos, sino siempre como estando a la guardia, ¿no? A la defensiva de lo que pueda pasar. Bueno, como Lina estaba hablando, tenemos que acostumbrarnos o darnos cuenta de que las cosas no son como nosotros creemos. Por eso muchas veces no nos salen como nosotros quisiéramos. Porque no se hacen de esa misma forma, de la forma que nos enseñaron o de la forma que creímos. Es que me estaba acordando ahora del nuevo canal de podcast que tenemos ahora. Sí. Un nuevo canal que he abierto, que ahora no me acuerdo ni cómo se llama. Se llama Despejando la Niebla. Ah, vale. Y lo podéis encontrar en Spotify y en iVoox, ¿no? Sí. Y son, pues eso, unos pequeños diálogos para que vosotros incluso de noche lo podráis hacer, lo podráis escuchar. Entonces, lo que yo os quería comentar es que las Primero cosas... leemos el comentario de Lina. Ah, vale. Que dice, el miedo a enfrentar un error cometido en el trabajo. Correcto. Los conceptos han cambiado. Actualmente, hacer algo bien o hacerlo mal no es tan importante. Antes sí, ahora no. Ahora lo importante es aprender de la situación. Es decir, que si lo haces mal y aprendes, va bien. Porque si lo haces bien y no has aprendido, la próxima vez no sé qué saldrá de ahí. Ese es un punto. Y en el concepto del bien y del mal. Pero también en el concepto del error. Es decir, un error en el que una persona, cuando comete un error, la clave no está en el error ya se ha cometido, pero si esa persona le ha servido para mejorar, para aprender, la situación es distinta. Son dos. Salud. Sí. La situación es distinta. Entonces debemos de darle más valor a la reacción después del error que al error propio. Se ve que son tres. Es que estamos aquí de noche de maravilla, pero ya va haciendo fresco, un poco de fresco. Eso es un error grave. ¿El qué? A la tercera ya... ¿No? La vencida. No, y que a veces cuando alguien hace algo y no lo hace bien, si eso le ha servido, yo durante toda la vida, la mayoría de gente que ha tenido un error pero lo ha afrontado, ha valido la pena. Es como... A ver. Yo creo que más que... Vale. O sea, el miedo a enfrentar un error es porque cuando cometemos un error se despierta la culpa. Detrás de la culpa lo que estamos haciendo es juzgando lo que deberíamos haber hecho y no hicimos. Pero claro, como dices tú, si es un error que yo ya lo sabía y lo hice mal, pues sí que puedo decir que lo hice mal, y en ese caso todavía tendría que tener en cuenta la parte emocional de cómo yo me sentía en ese momento para cometer ese error.
Cuando yo sabía cómo se hacía, es como si estoy fregando los platos, que sé cómo se hacen y se me rompe un plato. No se trata de machacarme porque he roto los platos, sino cómo estaba yo en ese momento. A lo mejor estaba preocupada o estaba nerviosa, o tenía prisa por irme porque pasaba algo, y entonces se produce eso. O sea, es ver la parte emocional de lo que está sucediendo. Y por otro lado, si yo no sabía cómo se hacía, no puedo decir que he cometido un error, que eso pasa muchas veces, ¿no? Por ejemplo, como el ser mala madre o ser mal empleado, ¿no? Ya que estamos hablando de trabajo. Es como, he cometido un error gravísimo, ya, pero tú sabías eso que no se podía hacer, o si no te lo habían enseñado, ¿cómo te puedes machacar por algo que no sabías, ¿no? Claro. Pero cargamos, entonces, si sale la culpa ahí, pues ya tienes algo que gestionar. Así que ya sabéis, tenemos un montón de cosas para compartir con vosotros y con vosotras. Así que animaros, y dentro de poco, ya el jueves 11 de mayo haremos ¿Una conferencia por Zoom. Gratuita, sí. Gratuita. Pero tenéis que apuntaros. Sí. Acordaros, en la página web y aquí en el perfil de Jaume también podéis entrar, veis, conferencia gratuita, y si no, pues siempre nos podéis escribir por privado un mensaje, o debajo de los vídeos, los comentarios, como queráis, contactarnos y os pasamos el enlace. Y os hacéis el ánimo de empezar a ver cuáles son las bases que yo necesito para poder gestionar mi vida. Lina, no se la pierdan, con mayúscula. ¡Wow! Fijaros, el potencial que tiene este trabajo, que todo lo que se ha trabajado ella, y sigue aquí, al pie del cañón. Que no es que digas, ya está claro, ¿no? Ya me lo sé. No, porque en el mundo emocional cada día descubres algo. Entonces cuando entras ahí es como que ya necesito poco más. O por lo menos tengo más claridad de por dónde tengo que ir. Así es que bueno, en el trabajo, que es el tema de hoy, es un área que nos lleva mucho tiempo, que nos conlleva muchas preocupaciones, que si el dinero... Y muchos valores también, porque el trabajo es lo que nos permite sentirnos como parte de una sociedad en la que podemos irnos al cine, viajar, disfrutar de una buena cena, compartir con los amigos, y cuando no hay economía, pues esas cosas no se pueden hacer. Y entonces el trabajo es una parte importante. Depende de cada uno también de lo que haya vivido desde pequeño, ¿no? Porque hay gente que con muy poco funciona bien y no hace falta más, pero hay personas que necesitan mucho porque necesitan, pues, generar un nivel o una forma de vivir demasiado, que a veces es demasiado, diríamos, que sobrepasa los límites de uno. Que no significa que si una persona tiene buena economía y buen trabajo y que viva la vida que le dé la gana. El problema es cuando uno quiere vivir más allá de sus posibilidades, porque eso sí que es un problema. Así es que no dejéis a un lado el mundo emocional dentro de vuestros trabajos, porque es súper importante. Además, no solo para resolver conflictos, sino para ser más productivo. A veces creemos que tenemos que echar más horas para terminar el trabajo. Buah. Y lo que tenemos que ver, que justamente eso lo trabajaba con una señorita que está por aquí escuchándonos, que estaba estresada porque tenía mucho trabajo y mucha urgencia, y lo que hicimos fue pararse un momento, gestionar lo que estaba sintiendo, que fue precioso, y después pues pudo rendir más y ser más productiva sin sentir la carga y el estrés que estaba sintiendo. Así es que no hay que hacer como aquel del chiste que decía, no tengo tiempo de parar a echar gasolina. Pues como no pares a echar gasolina, no vas a llegar muy lejos. Pues esto igual, el trabajo y las emociones tienen que ir juntas para que puedas no solo disfrutar, sino ser más productivo y sacarle provecho. Una cosa es el trabajo y otra la inteligencia en el trabajo. Y debemos de utilizar las dos, porque trabajar hay que trabajar. Y uno tiene que hacer cosas, pero también hacerlas desde la inteligencia. Es decir, que te permitan de alguna forma buscar cómo lograr generar una buena economía sin tener que estar 20 horas al día, ni 16 horas al día, ni 10 horas al día. Pero esa inteligencia se desarrolla cuando gestionas la parte emocional. Claro. ¿Sabéis por qué? Porque si por ejemplo, en una situación en la que hemos vivido
una situación difícil en casa con nuestro padre o nuestra madre, que hayan pasado una situación económica, que hayan tenido una empresa, una pequeña empresa, y con una situación económica angustiante en un momento dado, todo eso lo tenemos ahí dentro. Y nosotros queremos funcionar bien, y lo queremos hacer desde nuestra cabeza, pero nuestro sentimiento nos está diciendo otra cosa: cuidado, cuidado, cuidado. Y entonces, si no logramos soltar un poco toda esa carga, no podremos tomar las decisiones adecuadas partiendo de nosotros mismos. Y ahí hay un tema que tendríamos ya que dedicarle un live entero para comentar que cuando estamos hablando de emociones no estamos hablando de la mente, porque muchas veces nos explican las emociones como algo mental, que es una parte del cerebro, y podemos sentir que es lo mismo, pero no es lo mismo. Una cosa es la mente y otra cosa es la parte emocional. Entonces, ahí en esto que has explicado, yo pondría que para desarrollar un buen trabajo hay que trabajar la inteligencia y la parte emocional, la mente y la emoción. Cuando las llevamos en equilibrio las dos, es cuando podemos avanzar con más satisfacción, con más productividad y disfrutar de la vida, que es lo que al final deseamos, disfrutar y compartirla. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias por estar ahí. Nos vemos el lunes próximo con un tema que no me acuerdo, espérate, tiene que ver con la madre, porque el domingo es el Día de la Madre. Bueno, así pues es que tenemos otro tema interesante. Bueno, animaros a los talleres, animaros a compartir el trabajo con nosotros, dejad que os acompañemos en el proceso y estaremos ahí. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Chao. Chao.